Pues bienvenido, bienvenida de nuevo a Divergencias. La verdad que si eres seguidor o seguidor habitual de Divergencias, habrás notado que he tenido un gap bastante largo, 3 meses sin, digo, 3 meses no, perdón, no tantos, 3 semanas sin hacer un episodio. Bueno, la primera parte estaba advertida, era por las vacaciones de Semana Santa. Luego ha habido una semana que ha sido básicamente por lío, y no es que ahora esté mucho mejor, pero bueno, pero no quería dejar pasar más tiempo sin hacer un nuevo episodio. Y traigo un episodio, bueno, que como casi todos, realmente lo pensé ya hace tiempo. Quizá no sea el tema que suene más atractivo o que llame más la atención, pero bueno, como es una reflexión que me hago alguna vez y que se me ocurrió, digo, bueno, pues aquí la traigo. Espero que a pesar de todo, pues algo te interesa. Y tiene que ver un poco con el tema, pues eso, de las reivindicaciones, vamos a decir, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos la suerte de vivir en una sociedad democrática, una sociedad en que, por lo tanto, tienes libertad de expresión, bueno, pues puedes decir lo que sea dentro de un orden, ¿vale? En ámbito privado, en ámbito público. Y tienes también la posibilidad, digamos, vamos a llamarlo así, de reivindicación, aparte como pura expresión de una reivindicación, pues en forma de manifestación, en forma incluso de huelga o de lo que sea. En lo que estoy pensando en este episodio, sobre todo estaría pensando más en manifestación, pero bueno, pero probablemente algunas cosas se apliquen más allá. Y entonces, en el fondo, bueno, pues eso, voy a hablar de reivindicaciones cronificadas, que me refiero de alguna forma a esas reivindicaciones que ya se hacen un poco por sistema, digamos que no responden a un evento puntual, a una situación puntual, sino que se hacen de forma, por decirlo de alguna forma, continuada. Antes una reflexión que me he hecho poco antes de grabar este episodio. ¿Cómo debería ser una reivindicación, sobre todo de cara a que tenga éxito? Pues se me ocurre, primera condición, que sea una reivindicación justa. No creo que sea condición sine qua non, pero el hecho de que sea una reivindicación justa, que pueda ser reconocida como tal al organismo, empresa, a lo que sea, a quien se lo reivindicas, o por la ciudadanía. En general, yo creo que favorece el que consiga algún tipo de objetivo o de resultado. Pero creo también que de alguna forma tiene que tener como oportunidad, quiere decir que responda a algo, a algún tipo de eso, pues de situación, de hecho, eh, que ya un poco te anticipo que considero que quizá no deba ser tan continuo, que sea algo, digamos, más puntual. En algún caso es una situación que se ha ido agravando y digamos que explota. Pero de alguna forma tiene que tener una cierta oportunidad. Y un poco derivado de eso, pues fuerza, de alguna fuerza, un poco, digamos, inconcreto, pero es fuerza moral que tiene que ver con la justicia, fuerza de comunicación, de llegada, eh, de que realmente impulse a la acción, al movimiento o a otros ciudadanos o a quien tenga que responder a esa reivindicación. Entonces, claro, algunas o muchas o algunas reivindicaciones pues son, voy a llamarle agudas, para mantener un poco la metáfora esta médica de lo crónico y lo agudo. Pues hombre, en muchos casos, por ejemplo, un conflicto laboral lo podemos considerar aguda. Es verdad que puede ser una situación que se ha ido alargando, que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo, pero de alguna forma un conflicto laboral explota en un momento dado o normalmente. Hay alguno que quizás está ligeramente cronificado también, pero bueno, vamos a decir que explota en un momento dado. En un ámbito, vamos a decir, no democrático, pues las protestas contra un régimen por falta de libertad o, como estamos viendo en algún caso, por problemas de carestía de medios, por problemas económicos, pues también es agudo. En muchos casos, sobre todo si es una protesta por falta de libertad, se ha ido acumulando a lo largo del tiempo, de los años, vamos a decir, pero de alguna forma llega un momento como que explota, como que la presión ya... Entonces, esas son protestas o reivindicaciones puntuales. Y en ese sentido, bueno, justa, vamos a suponer que lo son, no voy a meterme en camisas de 11 varas, depende de cada reivindicación, que cada uno opine, pero sí de alguna forma le veo que tienen la oportunidad y normalmente la fuerza. Claro, ¿qué son estas cosas que yo llamo las reivindicaciones cronificadas? Pues son reivindicaciones que o se han de alguna forma institucionalizado, y ahora me explico, o están de moda. Sobre todo estoy pensando en este episodio en las institucionalizadas, pero luego mencionar brevemente el tema de la moda.
Y cuando pienso en reivindicaciones institucionalizadas, estoy pensando sobre todo las típicas que tienen fecha fija, ¿vale? Y en concreto estoy pensando en dos. Estoy pensando en el 1 de mayo, la fiesta del trabajo, y estoy pensando en el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Entonces, claro, tienen su día, eso tienen su día, y como tienen su día, de alguna forma, pues para las personas más identificadas con esas causas, pues se sienten obligadas a ese día, pues manifestarse de alguna forma. Bueno, que normalmente es literalmente manifestarse, pero bueno, hoy en día, yo qué sé, sobre todo, por ejemplo, en Día de la Mujer, pues aparece lo típico, que los logotipos en las redes sociales se ponen de colores, en este caso el color morado, o cosas así. Pero bueno, pensaría en la manifestación, sobre todo. Pero claro, como se hace, porque es la fecha en que toca, pues muchas veces pues no hay quizá grandes motivos. Hombre, siempre hay motivos, pero, por ejemplo, yo creo que los últimos 1 de mayo han estado bastante descafeinados. Se hace porque hay que hacerlo. Pero como no hay una gran conflictividad laboral, como no hay nada así muy de fondo, pues sí, se intenta centrar en algún tema, pero bueno, yo creo que de alguna forma no voy a discutir la parte de justicia, que puede, insisto, no me voy a meter en camisas de 11 varas, pero sí creo que pierde un poco la oportunidad, porque es crónico, y pierde mucho de la fuerza. O sea, es bueno, se hace como, yo qué sé, como se hacen tantas cosas, ¿vale? En el Día de la Mujer quizás está más vivo, pero en cierto modo considero que pasa un poco lo mismo. Entonces hay un día, bueno, que ya es una semana casi, en que hay que reivindicar. Y yo creo que eso también le hace perder fuerza. En el caso del feminismo hay otros factores que tampoco voy a meter de nuevo en más camisas de más 11 varas, ¿vale? Que probablemente le haya hecho perder fuerza, pero de alguna forma quizá esa repetición, eso que se haga por obligación, hace que esa reivindicación, pues eso, pierda menos fuerza, ¿eh? Pierda menos fuerza, quizá pierda oportunidad. Probablemente haya más casos. También creo que hay alguna excepción. Por ejemplo, en el caso del Día del Orgullo, también está institucionalizado, pero diría que pierde menos y diría que es por dos motivos. Porque aunque siempre hay un fondo de reivindicación, en realidad es más, en cierto modo, como el propio nombre dice, un elemento de autoafirmación de la comunidad y por su carácter lúdico, que es muy diferencial de otro tipo de reivindicaciones. Y eso lo hacen como más agradable, como mejor recibido y como que se le hace más caso, o eso creo yo. Entonces, aunque puede tener un puntito de cronificación, creo que está bastante bien salvado, vamos a decir. Y luego hay otro tipo de cosas que, claro, es que también son reivindicaciones indirectas. Entonces, pues por ejemplo, el día del cáncer de mama o del cáncer en general o de las enfermedades raras, ese tipo de cosas. También lo veo como una excepción, porque es cierto que en cierta manera está cronificado. Es cierto que también siempre tienen un factor de reivindicación, una reivindicación de más atención o más medios, pero yo creo que tiene mucho de concienciación, no tanto de reivindicación pura como de concienciación. Y aunque no sé si pierde algo de fuerza o no, pero yo creo, en ese caso considero más adecuado, pues esa repetición y eso que haya un día en que se aproveche para recordar. Bien. Es un poco lo que considero que es institucionalizado. No digo que se deban y que no se deban hacer esos días o esas manifestaciones, pero lo que digo es que me parece que pierde mucha fuerza. O eso me parece a mí, es opinión mía y a lo mejor tú no estás de acuerdo, pero yo creo que es así. En cierto sentido también, aunque es diferente, hablaba del tema de la moda, pues también hay como causas, vamos a decir así, que se ponen de moda y entonces parece que todo el mundo está como obligado a decir cosas o a reclamarlo y puede tener el mismo efecto de pérdida de fuerza por repetición. No estoy muy seguro, pero a veces cuando, por ejemplo, concebí este episodio pensé en el tema del edadismo, de denunciar el edadismo, digamos, sobre todo en el ámbito laboral. No sé si llega a ser el punto de moda, pero yo creo que un poquito de moda sí tiene ya en ciertos ámbitos, no es una moda general. Y bueno, no sé, ahí tengo mis dudas, si a pesar de todo se parece más al tema del Día del Cáncer, por ejemplo, o se parece más al 1 de mayo. Y si el estar
sin que haya una oportunidad clara, estarlo reivindicando si es bueno como concienciación o si puede hacerle perder fuerza. Un ámbito que a mí me interesa muchísimo, todo el tema de la ética de la tecnología y de la inteligencia artificial, como también está de moda, ya no digo la inteligencia artificial, digo la ética de la inteligencia artificial, no sé, por una parte dices es bueno porque llega más y por otra parte no sé si también le puede hacer perder fuerza. Entonces, bueno, normalmente en muchos episodios, aunque intento más bien contarte mi experiencia, mi opinión, que influirte, pero suelo ofrecer conclusiones, algún tipo de recomendación o de acciones posibles, pero en este caso la verdad es que no lo tengo claro. No, no tengo unas grandes conclusiones porque a pesar de todo entiendo que hay causas que puede ser lógico, que se puede entender que es bueno que sean recurrentes, pero a la vez siento eso que pierde fuerza y en algunos casos, tanto institucionalizado como de moda, pues creo que pierde autenticidad. Y ya sabes, si me sigues, que el tema de la autenticidad en divergencias es muy recurrente. Y nada, pues estas eran mis reflexiones de esta semana, unas reflexiones más bien breves para volver un poco a coger el ritmo. Y bueno, no sé si estás de acuerdo, si no, si te ha sorprendido la reflexión, pero bueno, era un poco en lo que quería diverger en esta semana. Pues muchas gracias por estar ahí y espero que la próxima semana pues sí siga con un nuevo episodio.